Buenos días, vamos a ir comenzando, chicas. Nada más denme un segundito. Permítanme. Listo, pues vamos a ir comenzando el día de hoy. Bienvenidas al cuatrimestre. En este momento vamos a llevar a cabo la primera sesión de la asignatura de microbiología e inmunología. Yo soy Leonela Morales, voy a ser su instructora este cuatrimestre y de formación soy licenciada en nutrición. Me he desenvuelto en dos áreas principalmente, en lo que es la parte de inocuidad alimentaria y en la parte clínica. La parte de la inocuidad alimentaria, la verdad es que a mí me apasiona bastante. ¿Por qué? Porque finalmente lo vamos a ir viendo no solo ustedes conmigo en esta asignatura, sino que en otras experiencias educativas los microorganismos patógenos son de verdad una cosa impresionante en cuanto a sus características y pues también en cuanto a lo que viene siendo las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sabemos que es una pata de la cual cojea México, ¿no? Realmente. Entonces, a través de acciones tan sencillas podemos prevenir riesgos considerables a la salud. Sin embargo, aquí, al ser licenciatura en enfermería, el enfoque no está exclusivamente centrado en las enfermedades transmitidas por los alimentos ni en los microorganismos que encontramos ahí, sino que es un poquito más general. ¿Por qué? Porque ustedes están en una atención constante con personas y pues sabemos que pueden encontrarse situaciones varias. Entonces, les comento aquí algunas pequeñas reglas del juego. El cómo vamos a llevar la asignatura, recuerden que al ser una modalidad online, pues mi función para con ustedes es principalmente facilitarles los contenidos, las presentaciones, todo el material que ustedes requieran para estudiar. Asimismo, darles indicaciones sobre los trabajos o los exámenes. Su función como estudiantes, pues, es estar revisando los contenidos, estar estudiando y estar entregando sus actividades. En cuanto a las actividades, normalmente en el momento que se les asigne X tarea, que normalmente es en día sábado, cuentan con una semana, es decir, hasta el siguiente sábado, realmente es hasta el siguiente domingo para enviar la misma. Sin embargo, por razones varias, si llegasen a tener inconvenientes en la entrega, traten de mandarlo en cuanto puedan, ¿de acuerdo? Es decir, se les pasó la semana, no les dio tiempo, traten de mandarlo en cuanto tengan oportunidad. Y de favor les pido encarecidamente, no se esperen hasta el final del cuatrimestre para enviar todos sus trabajos, porque ahí sí, desgraciadamente, no se los estaría considerando. ¿Cómo vamos a evaluar la asignatura? 50% examen, 50% trabajos y tareas. Los exámenes, dependiendo la complejidad del tema, realmente puede haber temas muy sencillos que no requieran una guía de estudio, entonces no se daría si no fuera necesario. Sin embargo, si es un tema muy extenso, con muchos contenidos o que la complejidad de estar, se les estaría proporcionando pues con la finalidad de no afectarles. Creo que hasta aquí la verdad es que el objetivo es que ustedes vayan aprendiendo de una forma tranquila, sin estarse preocupando. Recuerden, muy importante, inscribirse en el Classroom. Les voy a compartir, bueno, no sé si les llegó bien el mensaje ayer, creo que no. Les reenvío el link del Classroom. Es muy importante que ustedes accesen con sus cuentas institucionales, porque si lo tratan de hacer desde su correo personal, me parece que no les va a dar acceso. Entonces, antes de comenzar, me gustaría escucharles. Por ejemplo, aquí pues nada más tengo dos chicas presentes. No sé si se puedan presentar, decirnos su nombre, de dónde son y por qué razón decidieron estudiar enfermería.
Ok, bueno, mi nombre es Lorena López, buen día, mucho Buen gusto. día. Este, bueno, soy de aquí de Cuernavaca. Eh, Decidí estudiar esto, bueno, hice un pequeño curso de auxiliar de enfermería y bueno, siento que me falta mucho conocimiento, entonces decidí tomar la licenciatura. Ok, te aventaste por el paquete completo. Está bien, excelente. Muchísimas gracias, Lore. Hola, buenos días. Hola, Yo buenos soy días. Mónica y soy de aquí de Los Reyes. Yo estudio, Ok. bueno, mm, decidí estudiar porque pues, me gusta, me llama la atención y más que nada, pues salvar vidas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, una cualidad que tiene todo el personal en general de ciencias de la salud, pues es ese perfil, ¿no? De servir a los demás, entonces, pues es una cualidad muy bonita. Y en cuanto a la modalidad del niño, chicas, pues la verdad es que es algo relativamente nuevo, puede llegar a ser un poquito complicado, entonces de verdad siéntanse con la confianza de que en cualquier punto, si algún tema no quedó como muy claro o bien las instrucciones de alguna tarea no quedaron como muy claras, muy puntuales, lo pueden compartir en el grupo o bien lo pueden externar de forma personal en WhatsApp. La vía de comunicación que tenemos abierta es WhatsApp. Cualquier eventualidad estoy ahí presente para ustedes. Y les repito, aquí la función es ganar, ganar, ¿no? Yo gano con ustedes, pues finalmente siempre me encanta estar repasando estos temas, estarlos externando, ¿no? Y pues el ganar para ustedes es el aprendizaje al final de cuentas y también les digo, siempre darle como ya una aplicación. Entonces, todos los contenidos van a tenerlos en el Classroom, no se preocupen por estar copiándolo de la diapositiva, más bien tomen nota de lo que consideren importante. Vamos a ir comenzando, voy a apagar la camarita para que nos vayamos entrando en cuanto a esta cuestión de la introducción. Es muy general, pero existe la denominada epidemiología de la enfermedad infecciosa, misma que lo que hace es relacionar un agente infeccioso que produce una enfermedad en un huésped humano susceptible y que es una interacción compleja, ¿sale? Aquí la interacción viene siendo una entre el huésped, las características del agente infeccioso y las influencias del medio ambiente. No puede desarrollarse o no lo podemos ver como algo bilateral donde yo únicamente diga huésped y el agente infeccioso. ¿Por qué? Porque necesariamente requiere el medio ambiente, ¿no? Finalmente el medio ambiente es lo que le va a facilitar la interacción. Y cuando entra un agente patógeno al organismo, sea cual sea la vía de entrada, no se presentan síntomas de primera instancia porque pues, primero necesita entrar, necesita multiplicarse y en esta multiplicación pueden existir dos posibilidades. Por un lado, se pierde el equilibrio interno y pues genere la enfermedad finalmente, o bien se pierde el equilibrio interno y la gravedad dependerá, ¿no? Pero pues muchas veces la gravedad, dependiendo de cuál sea, pues será la manifestación. Podemos tener algo muy leve, a lo mejor decir, bueno, solo tengo un ligero dolor de garganta, un dolor de cabeza, un pequeño cólico, o bien, imaginémoslo en alguna persona inmunocomprometida. Se traduce en diarreas, bradicardias, hipotensión, debilidad, dolor de cabeza, se va agravando. Y la infección
es un término que escuchamos muchísimas veces, pero ¿a qué nos referimos en esta cuestión? Pues la infección se denomina como la presencia de un organismo dentro de otro llamado huésped. Y es muy diferente, aquí no hay que confundirnos, porque existe la infestación, pero la infestación es la presencia de un organismo sobre otro, externándolo en perros y no en humanos. Por ejemplo, yo puedo tener un perrito infestado de garrapatas, pero a su vez, esas garrapatas pueden estar infectadas de Ehrlichia y transmitirlas al perrito. Entonces, chéquense cómo cambia, ¿no? O sea, la infección es un organismo dentro de otro y una infestación es un organismo sobre otro. Normalmente la infección provoca el estado de enfermedad, sin embargo, puede no generar síntomas. Y en términos de la biología, tenemos otra palabrita, la colonización, que es la llegada, el establecimiento y la multiplicación de los microorganismos en tejidos del huésped y que, por ejemplo, necesariamente no es algo malo. Un ejemplo de ello, pues la colonización que tenemos todos nosotros, bueno, no todos, estaría diciéndoles una mentira, pero cuando un bebito nace por vía vaginal, se da una colonización en el transcurso en el canal de parto, ¿no? O por ejemplo, imaginen cuán diferente es la colonización del tubo digestivo de un bebito alimentado con lactancia materna y con biberón, porque finalmente son diferentes microorganismos los que están involucrados. Nosotros no estamos exentos de microorganismos en el cuerpo necesariamente. Hay diferentes tipos de relaciones, algunas nos pueden beneficiar y otras no nos van a dar beneficio, pero tampoco nos van a dar una repercusión, ¿no? Entonces es algo que se da normalmente. Ahora, una diferencia entre infección y colonización es que la infección ha sobrepasado las barreras corporales, penetra el espacio interno y genera una respuesta inmune. Mientras que en la colonización no, coexisten en un mismo, o sea, coexisten sin problema. Y también en la infección podemos mencionar algo bien interesante. Una dosis infectante, que es la cantidad requerida de un patógeno para producir una enfermedad. Y por ejemplo, en la colonización, pues realmente existen y se multiplican pues, por números que pueden ser hasta exponenciales realmente. Ahí. Permítanme tantito. Así. Entonces, tenemos algo que se conoce como la cadena epidemiológica y este proceso en sí, un fenómeno se liga con otro. Es parte de la cadena epidemiológica y nos ayuda a comprender este fenómeno. Entonces, aquí se da una secuencia de eventos, principalmente. El organismo vivo se conoce como agente, bueno, el organismo que va a infectarnos, ¿no? Va a llegar al huésped. Pero para que la gente penetre, primero necesita sobrepasar las puertas de entrada del organismo, que sabemos que son muchísimas. Por ejemplo, puede entrar por vía ocular, por vía cutánea, respirado, ingerido, por vía de los genitales, por vía urinaria. Sin embargo, sabemos que la mayoría en gran medida lo hace, pues, por ejemplo, por la boca, ¿no? Y va a atacar principalmente el tubo digestivo, pero puede migrar a otros sitios. Pero también pueden entrar por vía respiratoria, que es otra vía bastante frecuente. Entonces,
Incluso hasta las caries, fíjense que representan una puerta de entrada. Una vez que la gente entra, pues se disemina y se va a establecer en dónde van a un sitio diferente al de entrada, van a decir, ah, mira, aquí me gustó y aquí me voy a multiplicar para cumplir un ciclo. Y en ese ciclo va a buscar una puerta de salida para buscar otro huésped y así continuar por medio de los mecanismos de infección, que es la forma en que un agente llega y penetra la puerta de entrada. Entonces, todos nosotros estamos expuestos por las situaciones del entorno. ¿Por qué? Porque pues está el aire, el agua, el suelo, los alimentos, los transmisores biológicos, que siempre estamos en una interacción constante. No estamos en una capsulita de cristal, no estamos en una burbujita, realmente siempre estamos expuestos y es algo normal. Hasta cierto punto es saludable, es sano. Ay, perdón. Como decían nuestras abuelitas por ahí, pues hace defensa, ¿no? Uno hace defensa. Es algo perfectamente normal. Ahora, dentro de los principios, de la microbiología, los microorganismos están en nuestra vida, aportan diferentes cualidades, tanto en beneficio como en repercusión. Y dentro de la historia de la microbiología y en términos generales, toda la forma de vida se clasifica en reinos, los hemos escuchado. Por ejemplo, una forma de clasificarlos es a través de los reinos, el reino monera, protista, fungi, planta y animalia, o bien otra clasificación es con base a decirlos arcabacteria, eubacteria, cromista, protozoo, eumicota, planta y animalia. Si se dan cuenta, hablamos de lo mismo, sin embargo, uno clasifica de una forma y el otro diferente. Uno es un poquito más detallado y el otro es un poquito como más general. Y en cuanto a los microorganismos patógenos, pues obviamente los encontramos en estos diferentes reinos, pero en términos de su núcleo, los podemos clasificar como patógenos subcelulares, unicelulares y multicelulares. Y aquí, con base a eso, podemos hablar de diferentes tipos de patógenos. Yo puedo tener virus, bacterias, hongos, protozoarios o protozoos, que aquí se me pasaron, por cierto, hasta ahorita les estoy notando, les voy a corregir esta diapositiva, y los artrópodos. Los artrópodos tal cual muchas veces representan vectores, entonces por esta razón es que caen en esta clasificación. Ahora, en cuanto a los virus y bacterias, pues realmente son los agentes más pequeños en lo que su tamaño y su complejidad refiere. Realmente son los más pequeñitos, pequeñitos. Y ojo, la cualidad que poseen es que sí o sí necesitan de un huésped para poder multiplicarse. Y su clasificación se basa con base a su composición química y los podemos encontrar clasificados en dos grupos. Poseen DNA y poseen RNA. Más adelante lo iremos viendo cuando hablemos de los virus. En cuanto a las bacterias, pues ya tienen una composición un poco más compleja que los virus. Ellas pueden sobrevivir solitas y se pueden multiplicar solitas. Recuerden que los virus necesitan sí o sí de un huésped. Entonces, regresando a las bacterias, las podemos clasificar con base a su forma. Cocos, o bien como que son circulares, ¿no? Esféricos, los bacilos, que son como bastoncitos, los espirilos, que son como, justamente aquí lo vemos, filamentos, perdón, estos son vibrios, los espirilos que son como filamentitos, y los vibrios, que tienen forma de coma o de bastón curvo. Espirilos es es que no les puse vibrios, pero los vibrios parecen como comitas, ¿no? Les un bastoncito curvo.
Ahora, igual lo vamos a ir detallando más adelante, pero las bacterias poseen estructuras características. Por ejemplo, pueden o no tener cápsula, presentan una pared celular, tienen una membrana citoplasmática. Y en esa membrana citoplasmática van a ocurrir diferentes procesos biológicos propios de la bacteria, dependiendo qué bacteria estemos hablando. Y poseen un material nuclear, ya que no poseen un núcleo como muy bien definido. Dependiendo de la bacteria que estemos hablando en cuestión, pues ya vienen algunas variantes. En cuanto a los hongos, pues aquí pertenecen, dependiendo, porque pueden entrar en la clasificación del reino fungi o micota, o bien, dependiendo la complejidad, pueden entrar en el reino cromista y protozoo. Pero en términos de relevancia clínica, los más relevantes son los ascomicota, los basidiomicota, los zigomicota, los quitridiomicota, los omicota y los hipoquitriomicota. Ay, parece que estoy diciendo maldiciones, ¿verdad? Pero básicamente recuerden, terminan con el micota, ¿no? Y son diferentes. El tema con los hongos es que, pues, su tamaño es variable y que no todos son malos, así mismo las bacterias no todas son malas, no todos los virus son malos, pero pues la utilidad de los hongos es variable. Sin embargo, recordemos que los hongos microscópicos, en la gran mayoría de los casos, pues son causantes de enfermedad. Y otra cualidad en cuanto a los hongos es que, sobre todo en los alimentos, por ejemplo, los hongos pueden producir esporas y pueden producir toxinas. Entonces, esas toxinas muchas veces pueden generar repercusiones a la salud. Por ejemplo, la aflatoxina, que puede estar presente en cacahuates, pues puede generar daños al humano, pero también daños a los animalitos, ¿no? Sobre todo para quienes tienen un contacto constante con ellos. En cuanto a los protozoarios o protozoos, tienen diferentes tamaños, diferentes formas, pero poseen un núcleo, tienen vacuolas que van a cumplir la función de procesos digestivos, poseen mitocondrias para su respiración, un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático. Los protozoos son muy interesantes. Porque se pueden encontrar en diferentes formas. Por ejemplo, una forma que tiene es de quiste y otra forma que poseen es como trofozoito. Se los platico porque el quiste, por ejemplo, es la fase de resistencia de los protozoarios. Normalmente es inmóvil y su actividad metabólica es reducida. Sin embargo, está hecho así para poder resistir el paso por el tubo digestivo. Por ejemplo, gracias a los ácidos, pues la capa del quiste se va reblandeciendo de tal suerte que cuando llega al intestino ya queda en la fase de trofozoito. En cuanto al trofozoito, pues ya es la fase móvil y posee movimientos activos y procesos metabólicos y es responsable, pues bueno, de multiplicarse, de reproducirse y prepararse para ir a infectar a otra gente. Hay muchísimos protozoarios muy interesantes, por ejemplo, Giardia lamblia, también Giardia, ay, se me fue el nombre, las amibas, pero se me fue el nombre, ay, una disculpa. Ay, se me fue el nombre bien feo, perdón. Ahorita que me regrese, como dicen, lo tengo en la punta de la lengua. Hay diferentes. De hecho, en cuanto a los protozoarios, son muy interesantes porque, fíjense, hay algunos que pueden infectar tanto al humano como a las mascotas, gatos o perros. Entonces, pues de pronto ahí se pueden dar transmisiones.
Y los protozoarios tienen diferentes mecanismos de transmisión, por fecalismo, por contacto sexual, por contacto congénico, transfusional, transplacentario, por artrópodos y muchos más. Por ejemplo, pues algunos protozoarios se transmiten gracias a los mosquitos. Por ejemplo, el protozoario responsable del paludismo, del dengue, de chikungunya, de Zika. Ahí tenemos diferentes vías. Ahora, en cuanto a los helmintos y los artrópodos, pues los helmintos tradicionalmente se conocen como los gusanos o como los vermes, son invertebrados y se observan a simple vista. Puede haber gusanos planos, como es el caso de los platelmintos, o puede haber redondos como los nematelmintos. A su vez, los platelmintos, los que son planos, incluyen a los céstodos y a los tremátodos. Y los céstodos tienen segmentos. Tienen estos segmentos en donde el anterior se conoce como escolex, que es como la cabecita, y en ese escolex existen las estructuras de fijación y los segmentos restantes se conocen como proglótidos o proglótides, que principalmente se van a encargar de la reproducción del parásito, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, es la tenia. La tenia tiene un escolex, su cabecita, donde tiene, entre comillas, digámoslo así, los dientitos donde se va a fijar sus estructuras de fijación y va creciendo. De hecho, aquí viene el dato curioso del día. Cuando alguien tiene sospecha o se le hace tal cual el diagnóstico de tenia o de cualquier gusano, es importante aislar el escolex para estar seguros de que se radicó el parásito, porque de lo contrario puede pasar de que pierde proglótides, va perdiendo, o sea, queda la cabecita fija y se van perdiendo las proglótides, pero al quedar el escolex fijo en el intestino, puede volver a crecer. Fíjense cuán interesante es que cuando nos desparasitemos, lo hagamos bien. ¿Eso qué quiere decir? Como dicen las instrucciones del desparasitante, porque, por ejemplo, puede ser que me diga, bueno, se tiene que tomar 3 días, 2 veces al día, y a lo mejor a mí se me olvidó y dije, ay, bueno, ya hoy me lo tomé y mañana lo continúo normal. Pues no, ahí estamos haciendo algo erróneo que no va a asegurarme que se radicó este parásito. En cuanto a las proglótides, que les digo que son los segmentos restantes, puede haber proglótides inmaduros, proglótides maduros y los grávidos. Como el nombre lo dice, los grávidos poseen los huevos que van a continuar con el ciclo biológico del organismo. Y de hecho, pues por ejemplo, nada más para que se den una idea, en el caso de Ascaris puede liberar hasta 2000 huevos al día, muchísimo. Ay, bueno, de verdad es que el tema de parásitos es muy interesante, parecen como pequeños aliens, de verdad. Entonces, los helmintos en sí carecen de un tubo digestivo, normalmente se alimentan de la cubierta, la mayoría son hermafroditas y su tamaño es variable, puede ser desde centímetros hasta metros, ¿no? Como es el caso de Tenia, Solium y Saginata, que pueden medir mucho. Y en cuanto a los tremátodos, que recuerden que son, pues igual, parte de los platelmintos, que son gusanos planos, los tremátodos son aplanados, pero no son segmentados. La diferencia aquí, por ejemplo, estos son segmentados. Entonces, estos poseen tubo digestivo, tienen 2 ventosas para fijarse a la pared y se alimentan del tubo digestivo, por ejemplo, la fasciola hepática, que fasciola hepática normalmente podemos encontrar carne de ganado vacuno contaminada de fasciola y genera daños graves.
En cuanto a los nematecnintos, son más complejos porque poseen un aparato digestivo, tienen sexos separados y poseen un sistema nervioso. En cuanto a los artrópodos, pues son los invertebrados, básicamente los insectos, ¿no? Pero también ahí entran los, esto se me fue el nombre, los cangrejitos, ¿no? O los camarones, es que es un reino muy grande y poseen un esqueleto exterior. La importancia que tienen los artrópodos es que actúan como transmisores de diversas enfermedades y pues pueden generar daños al huésped, dependiendo del artrópodo que estemos hablando. Ahora, la clasificación no tan solo puede quedar con base a esto que estábamos viendo, también podemos hablar de microorganismos en razón y en función de la temperatura, como por ejemplo tenemos aquellos microorganismos que sean termófilos, donde desarrollan de forma óptima en una temperatura de 55 a 75 grados Celsius, una temperatura mínima de 40 a 45 grados y una máxima de 60 a 90 grados. Si se dan cuenta los termófilos, pues si yo estoy calentando un guisado, ¿no? Recalentando, mejor dicho, un guisadito, que a lo mejor ya tiene días, y no alcanza el punto de ebullición, pues los termófilos realmente no les va a hacer nada, porque pueden soportarlo sin ningún problema. Tenemos los mesófilos, que tienen una temperatura óptima de 30 a 45 grados centígrados, pero pueden resistir hasta una temperatura mínima de 5 a 15 grados y una máxima de 35 a 47 grados centígrados. Si se dan cuenta, pues pueden sobrevivir sin ningún problema en refrigeración. Asimismo, tengo a los microorganismos psicrófilos y a los organismos psicrótrofos, que si bien sus temperaturas óptimas oscilan por ahí, en el caso de los psicrófilos de los 12 a los 15 grados y de los psicrótrofos de los 25 a los 30 grados, me pueden resistir muy bien temperaturas muy bajitas, de menos 5 grados centígrados, ya no me resisten tan bien las temperaturas altas, pero pues también yo puedo tener un alimento que está congelado, que a lo mejor no tuve el cuidado suficiente y pues va a sobrevivir. Les menciono esto y hago énfasis porque reflexionemos en las prácticas diarias que tenemos nosotros, o sea, poniéndolo en un contexto sencillito. ¿Qué pasa a veces? Cocinamos X o Y platillo y una práctica que tenemos los mexicanos malamente es el decir, ay, déjalo que se enfríe para que lo metas al refrigerador, si no se va a agriar. Sobre todo con las abuelitas, con las mamás, pasa muchísimo que todavía llegan a decir eso. Pues realmente aquí lo que estamos asegurando es que si no habíamos erradicado algún microorganismo, le estamos dando oportunidad a que se siga multiplicando. Entonces pudiera surgir la pregunta naturalmente de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que podemos hacer es buscar enfriar lo más rápido que se pueda dicho alimento. Por ejemplo, ya sea que lo meto en una cama de hielo, es decir, en un recipiente de mayor tamaño, cubro 3/4 partes del recipiente con bastante hielo y agrego agua, meto el recipiente que contiene el alimento y lo muevo hasta que descienda la temperatura lo más que se pueda para meterlo lo más pronto a refrigeración o bien a congelación. Otra cosa que puedo hacer es de la gran porción, preparo porciones pequeñitas, las trato de enfriar lo más pronto posible y las almaceno en refrigeración o en congelación. Y de esta forma, pues me aseguro de que el crecimiento de estos microorganismos no sea la misma. La relevancia de la microbiología en el contexto cotidiano es por varias razones realmente. Por un lado, pues existen diferentes microorganismos, como es el caso de las bacterias, los hongos, nematodos, protozoos, virus, entre otros, o bien sus toxinas, que pues estamos expuestos a ellos finalmente.
Y pues ojalá fuera tan sencillo como decir, ay, bueno, me da un dolor de cabeza, pero es que tienen un riesgo para la salud que se puede clasificar en función del grado de severidad de los efectos que me puede producir. Por ejemplo, podemos hablar de aquellos que tienen un riesgo importante, moderado o leve. Tan es así, por ejemplo, en riesgo importante, tan solo voy a mencionar a Clostridium. Clostridium botulinum es una, ay, permítame un poquito. Clostridium botulinum es una bacteria que, pues, en algunos casos hasta me puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque va a generar una debilidad progresiva y va a afectar el proceso de respiración. Otro, por ejemplo, en el caso de Vibrio, bueno, Vibrio sí, pero a ver, déjenme ver otro. Bueno, en el caso de Brucella abortus genera una enfermedad que se llama brucelosis, que me puede dar fiebres muy altas, puedo quedar postrado en cama. Pero, por ejemplo, en las vaquitas, la brucela puede generar abortos, por eso recibe este nombre, ¿no? Brucella abortus. En el humano no, porque hay cierta incompatibilidad, pero imagínense que si fuera el caso sería muy grave. Algunos microorganismos de riesgo moderado, pues por ejemplo está la salmonela, que no la quiero minimizar, ojo, porque si yo doy un mal tratamiento ante la diarrea, la deshidratación, pues sí me puede llevar incluso a la muerte. Sobre todo imaginen un paciente pediátrico con una infección por salmonela y una deshidratación considerable, pues sí le puede llevar a la muerte. Y microorganismos de riesgo bajo, tengo varios, pero por ejemplo está Campylobacter jejuni, que de hecho es uno de los tantos microorganismos que genera diarreas del viajero, que este nombre tan rimbombante pues son todas las diarreas derivadas de microorganismos que en ciertos sitios son endémicas, pero al llegar alguien pues foráneo o externo se expone y genera un cuadro, ¿no? Normalmente diarrea, cólico, vómitos y pues si es grave, entre comillas, o si se pone fea la cosa, puede darme hasta fiebre, pero muchas veces no tiene repercusiones considerables. Clostridium, también existe Clostridium perfringens, que normalmente puede dar una diarrea con sangre, me puede generar necrosis. Si se dan cuenta son signos graves y que, por ejemplo, pues cae aquí en riesgo bajo. Dentro de los factores físicos que inciden sobre la vida bacteriana, pues tenemos diferentes. Por ejemplo, tenemos la temperatura, que muchas veces, ahorita lo estábamos revisando, hay microorganismos que caen en temperaturas en cuanto a la temperatura óptima para su mejor metabolismo. Y que cualquier desviación en la temperatura perjudicará el proceso. Por ejemplo, normalmente las temperaturas bajas lo que hacen es detener el metabolismo, más no lo matan, no, o sea, simplemente le ponen como un pausa, quedan latentes. No puedo decir lo mismo en cuanto a las temperaturas altas, porque muchas veces lo que hacen es desarticularlo. Entonces, puede afectar la estructura funcional de sus enzimas y causa la muerte del microorganismo. También, aparte de la temperatura, pues finalmente cuando hablo del agua es algo muy importante, ¿no? De hecho, pues la temperatura y el agua y la vida están articulados entre sí debido a que la vida depende de todas las reacciones químicas que constituyen el metabolismo celular. Y para que se dé el metabolismo celular se requiere agua muchas veces. Y pues hay otros factores que alteran el crecimiento de los microorganismos, como es el caso de la presión, la radiación ionizante, el pH.
principalmente. Entonces, podemos hablar de diferentes procesos, ¿no? Que el objetivo es, pues, justamente incidir sobre esa vida microbiana. Tenemos diferentes, como es el caso de la esterilización térmica. Por ejemplo, cuando todos hemos escuchado el término de incinerar, pero ¿a qué nos referimos? La incineración es el acto de quemar algo en flama viva. Entonces, pues obviamente al estar en flama viva, lo que va a pasar es que va a acabar con cualquier microorganismo. Ahora, otra manera de llevar a una esterilización térmica es a través del horneado, en donde, pues a través del uso del aire caliente en un recipiente o cámara, ¿no? Normalmente en hornos, pues, se esteriliza en una temperatura más o menos de unos 160 grados hasta 220 grados centígrados y se dejan en periodos de 1 hora o hasta más. Pues muchas veces, sobre todo con equipo quirúrgico, ¿no? Pues se llegan a utilizar alguna de estas técnicas. También tenemos el proceso de la ebullición, que es donde pues, seguimos esta esterilización, pero usamos el agua. Más o menos, por ejemplo, muchas proteínas pierden la estructura funcional alrededor de los 65 grados centígrados. Entonces, cuando ebulle, que estamos hablando de temperaturas de 100 grados o más durante 2 o 3 minutos, pues muchos microorganismos mueren. ¿Por qué? Porque las proteínas pierden esa estructura funcional. Y también tenemos otro procedimiento que se conoce como tindalización, que es calentar un medio por etapas, más o menos a temperaturas de 90, 100 grados centígrados durante 30 minutos a 1 hora, durante 3 días consecutivos. Y entre cada etapa de calentamiento se incuba 37 grados centígrados. Entonces, ¿esto por qué se hace de esa forma y por etapas? Porque en las etapas de calentamiento se destruyen los microorganismos, pero pueden permanecer las esporas. Entonces, al hacerlo por etapas, se van destruyendo en las etapas subsecuentes. Por eso es que se hace de esa forma. Suena muy complicado, ¿no? Pero tiene un fundamento. También tenemos, por ejemplo, la pasteurización, que es calentar un material a 68 grados centígrados durante 30 minutos para posteriormente enfriar rápido. Y tenemos la ultrapasteurización o la pasteurización ultra rápida, que es calentar el producto a 80 grados centígrados durante 1 minuto para enfriar rápido. Y tenemos la superpasteurización, que es calentar a 120 grados centígrados durante 10 segundos para enfriar igual rápido. De hecho, pues por ejemplo, sabemos que la pasteurización tiene su utilidad, sobre todo en la industria alimentaria, con muchas bebidas. La lechita, por ejemplo, cuando estén en el sector de leches, se van a dar cuenta que hay leches que dicen pasteurizadas y ultrapasteurizadas. Pues a eso se refieren, ¿no? A qué temperaturas. Y lo cierto es que a veces se usa de forma indiscriminada la ultrapasteurización o pasteurización ultra rápido con la superpasteurización. Entonces, nada más ahí es como ponernos a revisar a detalle, ¿no? A qué se está refiriendo el fabricante. Ahora, otro método de esterilizar es a través de un equipo conocido como autoclave, donde se combina una temperatura elevada con una presión elevada. Es como, digámoslo de esta forma, una olla de presión, ¿no? Pero el equipo pues está elaborado de tal forma que selle
y no represente un riesgo, ¿no? Que no nos vaya a explotar, exactamente igual que la olla de presión, ¿no? Y también, por el lado contrario, las bajas temperaturas entre 0 y menos 20 grados centígrados lo que hacen es detener el metabolismo microbiano, pero en un estado como dormiditos. Entonces, la congelación, no se me vayan a confundir, lo menciono porque en algún caso de que esté segura la persona de que se acabó el microorganismo, pues bueno, se puede quedar congelado. La presión, pues, es básicamente hacer modificación de este medio y también podemos utilizar la presión osmótica. ¿Aquí a qué me refiero? Pues por una concentración de solutos dentro o fuera de la célula, hay bacterias que mueren en concentraciones diluidas, mientras que hay otras que a lo mejor necesitan una concentración mayor. Sin embargo, la mayoría muere a concentraciones de un 10, un 15% de sal, o bien a un 50 o a un 70% de azúcar, que de hecho ahí esa presión osmótica, ese principio lo utilizan las mermeladas. ¿Qué pasa? Muchas veces pues tienen esta concentración del 50 al 70% de azúcar y pues realmente los microorganismos no lo toleran. En cuanto a la radiación, pues es una forma de propagación de la energía misma que se transmite por el espacio en forma de ondas continuas. Y, por ejemplo, la luz UV lleva cargas de energía de 3 a 100 voltios, que esta energía es suficiente para arrancar los electrones de las órbitas de los átomos en moléculas. Entonces las radiaciones pues destruyen, ¿no? A los microorganismos por esta razón. Otro método que tenemos es la filtración, que es pasar líquidos o gases por filtros que tienen agujeros muy pequeños, muy chiquititos. Y de hecho la filtración es un método alternativo para aquellas muestras que no pueden ser sometidas a procedimientos térmicos. Por ejemplo, la sangre a lo mejor se coagularía, ¿no? Entonces ahí es necesario filtrar. Y por último, pero no menos importante, pues tenemos los productos químicos, que existe una amplia variedad de productos químicos que pueden emplearse para erradicar los microorganismos. Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, cuando se combinan los productos químicos junto con algún otro método, por ejemplo, las temperaturas, pues ahí la calidad del producto es excelente. ¿Por qué? Porque se está asegurando la inocuidad del alimento. Entonces, hasta aquí es lo que tenemos por hoy, chicas, programadas. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría saber si hay dudas en cuanto a alguna parte del tema. Me parece que no. La verdad es que es bastante sencillito. Hoy pues, es la introducción. Por hoy, chicas, no se llevan ninguna tarea. Simplemente repasen y nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo. Nos vemos. Gracias. Bye.